Hola a todas y todos, estamos en una nueva República de los Ríos en esta edición del mediodía. Hoy nos convoca una conversación junto al diputado Boris Barrera, diputado del Partido Comunista y del Distrito 9. Y hoy nos convoca a una conversación acerca del proyecto de ley que busca subir hasta un 50% la música local en TV y también en radios. En radios un 50% y en la TV un 20%. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversos artistas y apunta a crear un fondo solidario de emergencia. Darle la bienvenida al diputado Boris Barrera y empezar esta conversación para que nos pueda explicar un poco acerca de este proyecto de ley. Boris, por favor. Exactamente. Perfecto. Justamente, justamente. Lo que pasa es que yo de oficio soy músico también, pues. Entonces, Ya. antes de ser diputado igual tocaba harto y tocaba en bar, en pub, ¿cachai? Entonces, conozco más o menos y en acto y en peña y todo eso. Entonces, conozco más o menos el ambiente en el que se relaciona gran parte de los músicos y no de los que suenan en la radio, no de los que hacen los grandes conciertos, sino que la mayoría que vive del día a día. Claro. Y eso es el más precarizado, el sector más precarizado en realidad. Que, Claro, que, bueno, hablábamos con alguien que nos decía que los músicos vivían en pandemia hace más de una década y que con este tema claro. de la pandemia, del estado de excepción y el tema sanitario se viene como a evidenciar un poco más, pero como que no es como muy, muy diferente de la realidad que vivían con la que están viviendo ahora. Con esto quiero decir que son Claro. informales totalmente, no hay seguro laboral, no hay nada en realidad, o sea, bien en el aire y eso es un problema que quizás por lo menos se identifica que el Estado no se ha querido hacer cargo y la única manera de hacerse cargo a través del tiempo hacían los concursos nomás. Claro. Entonces o sea, esa es la postura por lo menos que he visto por parte de los artistas. Boris, yo te iba a preguntar sobre la discusión, ¿ayer hubo discusión o hoy sobre Ayer, este fue proyecto ayer, de ley? Ayer, fue ya. ¿Y ayer. cómo anduvo la cosa? Bueno, más o menos lo que esperamos. Ayer nosotros presentamos el proyecto la semana pasada eh, para que se diera cuenta en la sala y ahora Amaro citó lo puso en tabla. Y en el fondo ayer fue solamente la exposición del proyecto. Yo como autor tuve que ir a presentarlo a la comisión y ahí me hicieron algunas preguntas y se empezaron al tiro a mostrar en algo las posiciones. Y bueno, ahí hay una defensa grande de la radio, de la Archi. O sea, de hecho estaba el diputado Pardo, Ya. reemplazando a otro diputado de la comisión justamente porque íbamos a tocar este tema. Y recordemos que él fue presidente del Archi antes de ser diputado. Ujú. Entonces, él fue el que defendió a las radios cuando se estaba tramitando el proyecto del 20% de la música chilena. Entonces, Claro, ahora que queramos establecer el 50%, la Archi ya sabe que tiene un actor ahí importante dentro de la Cámara, aunque él diga que ya no es de la Archi, que ya pasó todo lo que tenía, lo vendió y ya no hay tiene ni una relación contacto. con la radio. Sin embargo, ahí seguramente o sea, ya se demostró ya que van a estar presentes los intereses de la Archi, aunque nosotros creemos que con el proyecto no se perjudican para nada las radios. Las radios vienen mal, eso hay que reconocerlo, Claro. vienen mal ya eh, también por el tema de la pandemia, por el tema del estallido social, tal vez le han bajado el avisaje y eso es grave también para la radio, pero ese es otro problema. O sea, yo les dije ahí, legislemos algo para la radio, aquí se tiene que hacer cargo el Estado también para salvar sobre todo las radios más pequeñas, pero esto en el fondo no viene a tocar la radio porque las radios pagan por tocar música chilena o ujú. extranjera. Ellos no hacen distinción en eso y pagan de acuerdo al avisaje. Si el avisaje es poco, van a pagar poco; si el avisaje es alto, van a pagar alto. Es un porcentaje que está establecido, por lo tanto esto no viene a decirle, oiga, tiene que pagar más ahora que va a tocar música chilena. No, va a seguir pagando lo mismo. La única Ya, diferencia es que quien recauda lo va a repartir de forma distinta. Y quien claro. recauda actualmente está dejando
para que todos los que escuchen se hagan una idea, o sea, un ejemplo simple, si estás recaudando 100 pesos, partamos de más atrás, si la radio paga 100 pesos, va a seguir pagando 100 pesos siempre. No varía el que se toque más música chilena, extranjera, no le varía en nada, él va a seguir pagando esos 100 pesos. Si la institución recaudadora, que en este caso es la SCD, recauda 100 pesos, de esos 100 pesos, 20 pesos quedan aquí en Chile, 80 pesos se van para el extranjero. 80 pesos se los lleva Luis Miguel, Ricky Martin, claro, no sé, todo lo los grandes. Y el 20% se queda aquí, o sea, 20 pesos. Lo único que decimos nosotros es que esos mismos 100 pesos, los mismos, Sí, 50 para acá y se 50 para afuera. Exacto, en vez de que se vayan 80 pesos para afuera, que se vayan 50 nomás y que se queden 50 aquí en Chile. Y de esos 50 que se quedan aquí en Chile, en los 20 pesos que se recaudaban antes por la actual ley, nosotros no los tocamos, incluso eso no los tocamos. Que se sigan repartiendo como se reparten ahora, que se reparten para la gente que suena en la radio, la que no suena no toca nada para que sepan, solamente tocan los que suenan en la radio. Entonces esos 20 pesos nosotros tampoco los tocamos, que los sigan distribuyendo y usando como ha sido hasta ahora. Lo único nuevo es que del 20 al 50 hay 30 de diferencia. Eso no existe en este momento. Esos se van para afuera. Aquí en Chile no existen. Esos se iban para el extranjero y lo que decimos nosotros, dejemos esos 30 aquí y con esos 30 hagamos un fondo solidario a repartir entre toda la gente ligada a la música, no solamente el músico, sino que el que le acomoda los micrófonos, el que le hace el sonido a ese músico, y ojalá podamos alcanzar, a lo mejor es algo utópico, a la mayor cantidad de gente posible. No excluye tampoco a los que suenan en la radio, no excluye a los que actualmente reciben ese 20%, tampoco los excluye, solamente que estamos tratando de llegar a otras personas más, que son los que no suenan en la radio, los que muchas veces tampoco tienen grabaciones, sino que tocan, son intérpretes y viven de la música, los cabros que tocan en los mercados, los que tocan en los pubs, los que tocaban en las micros, que ellos tocaban todos los días, con eso vivían, con eso alimentaban su familia y que de un día para otro no pudieron salir más de su casa. A eso queremos llegar. Y como te digo, los demás no están excluidos, los que reciben ese 20% actualmente no están excluidos, solamente es que le vamos a dar prioridad a los que la están pasando más mal, a los que están recibiendo cero, que son miles. Entonces, a eso es lo que apelamos nosotros. O sea, ayer en los argumentos decían, no, es que la propiedad del derecho de autor, la propiedad... Sí, eso veía por la SCD, salían diciendo hablar eso. de una especie de expropiación, pero es imposible que tú estés expropiando algo que no existe. Si a la SCD le está llegando un 20%, este otro 30% no existe. O sea que no estamos expropiando nada porque esto no existe. Esto se va a recaudar después y es lo que apelamos a que esta gente que suena en la radio, que suena mucho, que va a recibir ahora un poquito más, porque ni siquiera le va a restar a él, se le va a sumar un poquito más, que sea un poquito solidario. O sea, me extrañaría mucho que saliera alguien aquí que diga, oye, no, esos derechos son míos y yo los quiero para mí, no, sabiendo que sus pares la están pasando tan mal y que recurran a ese argumento. Yo lo encuentro, no sé, que no es para estos tiempos. O sea, no es primero que nada no debiera ser para la raza humana, que para los seres humanos no debiera ser eso, de pelear siempre por la propiedad y no por la solidaridad, y tampoco que menos en estos tiempos en donde estamos tan mal y no podemos pensar en salvarnos solo. Aquí se tienen que salvar todos o morimos todos. Entonces, a eso apelamos. Y por otro lado, afortunadamente hoy día, en la Comisión de Economía, donde estamos viendo otro tema que tiene que ver con la postergación de los créditos, puso una abogada, porque los argumentos de todo esto que se están viendo afectados siempre es que la propiedad privada, de que los derechos, y justo, bueno, los derechos, para que todos sepan, se regulan por ley. Y nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es regular ese derecho por ley. ¿Ya? Pero aún más, tuvimos una exposición hoy día, pero de una persona que fue miembro del Tribunal Constitucional, de una abogada, que se llama Marisol Peña, y dio una clase magistral de la que se llama la función social de la propiedad, la cual se puede
o sea, esa propiedad a la cual tanto acuden principalmente las grandes empresas, que no se les puede tocar, bueno, esa propiedad privada, por la función social que debiera jugar la propiedad privada, se puede ver alterada. Primero, el presidente tiene atribuciones ahora para alterar cualquier cosa, cualquier derecho que tenga que ver con la propiedad privada, y cualquier derecho, en el fondo, a limitarlo con el actual estado de excepción. Pero además, ella nos dice que el legislador también puede hacerlo cuando está bien establecido la causal, o el marco en el que se va a desarrollar esto, que es el caso exclusivo de la pandemia. O sea, tuvimos una clase hoy día muy buena en una exposición de esa abogada que nos viene a reafirmar todavía mucho más que lo que estamos haciendo nosotros. Primero que nada, creemos que es justo, creemos y que además es legal. O sea, no estamos incluyendo en nada inconstitucional, en caso que quieran después amenazarnos con un tribunal constitucional. Claro, es la dinámica que se ha venido dando desde el 18 de octubre y bueno, desde antes también el Tribunal Constitucional, una piedra en el zapato por lo menos, la camisa de fuerza que le llaman para poder realizar avances estructurales acá por lo menos a lo que el país respecta y sobre todo en derechos sociales que son fundamentales. Pero Boris mira, Barrera, ¿sí? pero esta ¿Sí? posición la hizo una integrante. Mira, no estoy seguro. Delante un diputado me dijo que había sido presidente del Tribunal Constitucional. Yo no estoy seguro, pero fue del Tribunal Constitucional y ella avala nuestro argumento. O sea, Claro. Sí, o sea, estamos en un periodo súper crítico, entonces, y donde ha aflorado este tema de la solidaridad, de que el pueblo ayuda al pueblo, entonces me parece contraproducente de pronto ponerse un poco quisquilloso y por último hacer una crítica constructiva para ver qué es lo que se puede mejorar o hacerlo en eso, ese plan, ¿cierto? Pero ese ha sido nuestro no discurso. tratando de tirarlo abajo, ¿cierto? Eh, Exacto, eh, mejorémoslo, mejorémoslo. eh, Boris, yo te iba a preguntar, bueno, para dejarle claro a la gente que nos va a estar escuchando, decimos que estamos grabando esta conversación porque mañana es la discusión para el despacho, ¿cierto? Tengo entendido, ¿están todo el día en No, eso? no, no, mañana estoy en otra comisión, una comisión mixta que prohíbe el corte de los suministros básicos, que va a estar también Ah, muy interesante. La próxima semana perfecto. sigue la discusión de este proyecto de la música. Invitaron ¿Ya? a abogados constitucionalistas para echarnos abajo la idea. La próxima semana, el próximo miércoles a las 8:30, sigue la discusión y va a estar interesante, así que hay que seguirla. Por Claro, internet me se sigue por imagino. una página que se llama Democracia en Vivo. Y ahí aparecen Democracia en Vivo. todas las sesiones de todas las comisiones. ¿Democraciaenvivo.cl o es en Facebook? Claro. No, punto Ah, .cl ya. es de internet, es de la Cámara. Y se Ah, ya, llama perfecto. democraciaenvivo.cl, y ahí están todas las comisiones. Porque en el canal de la Cámara solamente se puede transmitir uno a la vez. Pero todas las Claro. comisiones están siendo grabadas y se transmiten en vivo por esa página que se llama Democracia en Vivo. Perfecto. Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, Distrito 9, para Radio Universidad Austral de Chile, para ya empezar a redondear este tema de este proyecto de ley que busca subir hasta un 50% de la música local en radio, ¿cierto? Y en un 20% en la televisión chilena, y apunta a crear este fondo solidario de emergencia, ¿cierto? Hemos hablado con diversos artistas, por lo menos acá en la región de Los Ríos, y los fondos de emergencia, por lo menos que vinieron por parte del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, fueron muy criticados. Fue una crítica colectiva por parte de quienes viven del arte en Chile, donde criticaron que estos fondos en realidad fueron solamente concursos y pusieron a concursar nuevamente a las y los artistas como siempre. O sea, los pusieron a concursar más encima, dicen, en un estado de emergencia, en un estado, quiero decir, de crisis sanitaria, por lo cual no se consideró como haya llegado. La idea es que esto le toque a todos y todas las artistas que no necesariamente, por ejemplo, puedan tener inscritas sus obras en la sociedad del derecho de autor, ¿cierto?
Con esto nos referimos a artistas callejeros, sonidistas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Claro, claro, mira, Perfecto. Ujú, eh, de lo que hablaba se me cortó un poquito cuando estaba hablando, pero lo que alcancé a captar que se supone que está ayudando el gobierno en estos momentos a través de concursos, o sea, está utilizando un método que de otro momento, que es de momento de sin pandemia, lo llamemos de normalidad ya, pero en otro momento sin pandemia usan estos métodos de concurso y todo eso. Y cuando los músicos o los artistas, cualquier, participa en estos concursos, si no le va bien, bueno, sigue con su actividad por el lado y sigue arreglándoselas como puede. Pero en estos momentos, lo que estamos diciendo, o lo que dicen los músicos, el que se gana el concurso come y el que no pasa hambre. Eso ujú. es en estos momentos de pandemia. Esa es la realidad. Y es el llamado también al Estado a que se haga cargo. Nosotros lo dijimos ahí en la comisión cuando expuse el proyecto, el Estado aquí no se está haciendo cargo del problema de todos los trabajadores de la cultura. Y esto también, decimos nosotros, sirve para abrir el debate de aquí en adelante también en las condiciones que trabajan todos los actores de la cultura. Y como dices tú, este proyecto pretende llegar a, ojalá, a la mayor cantidad de gente posible y no solamente a los que tienen grabaciones inscritas, sino que a todos los que acrediten vivir de la música, ya sea porque Per- pertenecen a un sindicato, porque tocan en un pub, y también a los que trabajan con ellos, al sonidista que trabaja con el artista, al que acomoda el micrófono, a todos los técnicos. Hay bandas, por ejemplo, grandes que dejaron de tocar y claro, el equipo que tienen detrás de ellos está cero peso también, pues. Entonces, Claro. no podemos pensar en esto solamente en el que canta o en el que Ujú. ejecuta la obra, sino que todos los que hacen posible que esa obra se ejecute. Claro, hay una cadena de producción bien grande, por lo menos en el mundo de la música. Acá nosotros con la radio hemos estado trabajando con la y los trabajadores de la música, por lo menos de la ciudad de Valdivia y de la región de Los Ríos. Y vemos que, como tú dices también, o sea, no solamente el intérprete, sino que detrás del intérprete hay un equipo de trabajo que tiene que ver con el sonidista, con los roadies, con iluminación, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas personas trabajando detrás de este tema de la música y son quienes se han visto más afectados con este tema de la pandemia. Muchas veces los músicos han podido, o los intérpretes han podido sobrellevar un poco esto con estos conciertos en vivo que se le llama, ¿cierto? Que uno puede hacer a través de las redes sociales, con las webcams, y están apostando a este aporte voluntario, que la gente quienes los están viendo puedan depositarle a sus cuentas un aporte voluntario de lo que ellos crean que vale en su Claro, show. Pero no pasa lo mismo con quienes son técnicos, que la están pasando mucho más mal, quienes producen eventos, y el tema de los eventos masivos, por lo menos al futuro, se ve un poco difícil. Y ahí me quería quedar un poco respecto a eso y cómo proyectas, por lo menos en el ámbito artístico, el tema de los eventos masivos. Con esto me refiero no a los grandes eventos masivos como los festivales, como el Lollapalooza, sino como eventos masivos, me refiero a eventos masivos que se pueden realizar en regiones como una tocata en un pub, como tú me decías, tú fuiste músico en su momento también, donde se reúnen más de 20 personas. Y sabemos que este tema de la pandemia llegó para quedarse y bastante tiempo. Y por lo menos en Chile, como está siendo manejada la situación, probablemente esto se prolongue un poco más, ¿cierto? Entonces, claro. antes del 2021 se ve como hasta un poco imposible realizar un concierto en vivo. Entonces, nosotros estamos hablando ahora, por lo menos acá desde la radio, sobre proyectar los futuros escenarios en el mundo de las artes. Entonces, como hacerte una pregunta, una reflexión más que nada, invitarte a la reflexión de cómo ves tú un poco el futuro en este aspecto y sobre todo con la principal ganancia que tienen los artistas, que son los eventos en vivo. Claro. La verdad es que yo lo veo complejo, complejo, principalmente tú lo decías, por la manera en que el gobierno está tratando esto, que esto podría haber sido más acotado y lamentablemente por las malas decisiones se va a alargar por mucho tiempo. Yo lo veo complejo, por eso es que el proyecto habla de que esto se va a aplicar en el periodo mientras dure el estado de excepción, porque el estado de excepción termina en un mes más, pero tal vez o todo indica de que se Sí. va a renovar. Por lo tanto, mientras dure el estado de excepción, correría esto. Después que termine el estado de excepción,
seguiría 3 meses más, ese 50% bajaría a 30%. Sí, bien digo, por 3 meses más, y después de 3 meses volvería al 20%. Bueno, y la idea ahí en ese momento abrir el debate, a ver si no quebró ni una radio con el 50%, Claro. ¿por qué no lo subimos un poquito más? ¿Por qué vamos a volver al 20%? Y por eso es que pretendemos alargarlo. Bueno, y si funciona, ojalá funcione. Tengo toda la fe en que va a funcionar, ¿por qué no pensar en extenderlo si es que esto se complica por más tiempo? Aunque insisto que la responsabilidad es del Estado. El Estado tiene que elaborar formas para poder llegar de manera directa a todos los trabajadores y trabajadoras, no solamente a los trabajadores de la música, sino que a todos los Claro. que la están pasando mal en este momento. Y mecanismos hay mucho. Bueno, desde el ámbito económico nosotros como partido hemos dado muchas ideas. Ahora estamos impulsando un proyecto que es el impuesto a los más ricos, a los súper ricos. Con eso Ujú. se podrían financiar muchas familias, y entre eso las familias de los músicos. Perfecto. Boris, ya finalizando con la entrevista, agradecerte por estar junto a nosotros. Eh, claro, como tú dices, sería lo ideal que esto sea un proyecto de ley y que sea estable, o sea, que no sea solamente durante el estado de excepción. Y es algo que también han venido reclamando desde hace mucho tiempo, como yo te decía anteriormente, que Javier Aravena, músico acá de la Rata Blusera de Valdivia, nos decía que los artistas venían viviendo en pandemia hace más de una década, o sea que esta pandemia tampoco es algo desconocido para ellos, sino que era algo con lo que vivían día a día, están sobreviviendo constantemente y esto es algo más que viene a pasar nomás. Es un poco más complejo porque ya no puedes salir, no puedes hacer conciertos en vivo y eso es lo que genera que haya menos ingresos. Em, y respecto a esto, sería lo ideal, claro, que esto se prolongue con el tiempo y que sea una ley y que se quede y que no desaparezca luego de que pase el estado de excepción. Y algo también que tiene que ver con esto de proyectarnos un poco, porque nosotros por lo menos sentimos de que la improvisación que ha tenido el gobierno, por lo menos con el coronavirus, lo demuestra cómo está funcionando el país y cómo están funcionando las instituciones. Tuvieron el tiempo necesario desde enero que estaban en conocimiento de lo que se venía, tuvieron el ejemplo de países como Italia, ¿cierto? Como España, pero aún así hicieron oídos sordos a las recomendaciones tanto de expertos del área científica como de la medicina. Entonces, respecto como a proyectándonos y viéndolo en lo que se viene en el área de las artes, nosotros hablábamos hace 2 días atrás con unos artistas que están acá realizando el primer festival remoto que se va a realizar por lo menos acá en el sur de Chile, que va a ser un concierto totalmente online que va a juntar distintas disciplinas, danza, música, etcétera, etcétera. Se van a hacer talleres online y ellos se organizaron en un solo colectivo, distintos espacios culturales, centros culturales de Valdivia y formaron este festival remoto, que pasó el dato que va a ser el 13 y 14 de junio. Entonces, ellos nos hablábamos sobre las medidas sanitarias que se van a venir de aquí en adelante. O sea, sabemos que cuando termine esta pandemia, las medidas sanitarias van a ser más estrictas, ¿cierto? Por parte de las instituciones pertinentes. Pero ¿quiénes van a asumir el costo de esas nuevas medidas sanitarias? ¿Con esto con qué nos referimos? Que los espacios, por ejemplo, espacios culturales que aglomeran una gran cantidad de gente, no todos están en igualdad de condiciones y con este tema de la pandemia que no han podido abrir y generar ingresos, tienen una deuda de arriendo, entre otras cosas. Entonces, ¿quiénes van a tener que asumir los costos de estas nuevas medidas sanitarias que sabemos? Invertir en medidas sanitarias es invertir en mucho dinero. Y si las medidas sanitarias son más estrictas, se va a tener que invertir harto dinero. Entonces, la pregunta que nace respecto a esto y proyectando qué es lo que se viene, ¿quiénes van a tener que asumir estos costos de las nuevas medidas sanitarias, por lo menos en el sector de las artes? Esto se extiende al turismo, entre otras cosas que junta mucha gente también, pero puntualizando acá en el mundo de las artes. Preguntarte sobre eso y pensar quizás que pueda ser una discusión para más adelante. Yo creo que tiene que ser, sin duda va a ser un tema que va a dejar esta pandemia, lo va a dejar ahí para tratarlo en el futuro, seguro. Una cosa es quiénes las van a pagar y lo otro quiénes son los que debieran pagarla.
yo creo que lo que les van a pagar, siendo objetivo, va a tener que ser los de siempre, los trabajadores, la gente que tiene esos espacios, que no es gente rica tampoco. O sea, yo soy amigo de muchas personas que tienen también su pub chiquitito ahí, con mucho esfuerzo, viven como cualquier trabajador, abriendo todos los días, o abrían todos los días, paraban una tocata, y la verdad es que toda la carga va a caer sobre ellos, pero siempre lo digo, de que el Estado juegue su rol. Mira, si en estos momentos, y y cuál es el argumento, no, que no hay plata, que todo es escaso, pero resulta que, claro, que cuando hay poca plata, y esa poca plata la coloca a disposición de las grandes empresas, obviamente para los que más la necesitan va a haber mucho menos plata. Claro. En cambio, el enfoque tiene que ser distinto, tiene que ser siempre hasta a la microempresa, a la empresa chiquitita, esa que ahora va a quebrar, a esa que le va a costar levantarse, a esa que vive el día a día, que en el fondo son otros trabajadores nomás que decidieron independizarse, muchos de ellos, y que la mayor cantidad, ya sabemos, las estadísticas dicen de que la mayor cantidad de la mano de obra contratada está en estas microempresas, en el restaurante que tiene los garzones, que tiene 10, que tiene 15 personas trabajando, y a ellos son los que hay que apoyar, a el Estado el que se tiene que hacer cargo, prestándole por último plata, pero a este segmento de la industria, llamémoslo así. Y espero, bueno, hemos peleado nosotros mucho por eso, cuando nace esta cuestión del FOGAPE, este fondo de garantía del Estado, nosotros queríamos acotarlo solamente a las microempresas, a las empresas que llegaban hasta las 75.000 UF al año, hasta las 100.000, y resulta que en el Congreso quedó abierto, lo perdimos eso y quedó abierto para las grandes empresas, así que ahora puede llegar la TAN a pedir un préstamo ahí para Claro. poder salvar. Claro, Mm. y ella va a pedir no sé cuántos miles de millones de dólares, y claro, eso va a reducir el colchón y va a decir, pero si no hay plata ahora para los chiquititos. Claro que no hay plata si queréis salvar a los que no van a quebrar, sino que van a ser un poquito menos ricos, ¿no? Esos grandes van a seguir siendo ricos después de esto, un poquito menos, Claro. ¿no? Pero van a seguir siendo ricos. En cambio, las empresas pequeñas, los espacios culturales, estos pequeñitos, estos van a quebrar, o sea, si es que no han quebrado mucho ya, otros van a demorarse quizás cuánto tiempo en levantarse de nuevo y con una mochila aquí de deuda de no sé cuánto. Claro, me imagino. Boris Barrera, diputado del Partido Comunista del Distrito 9, junto a nosotros en la 90.1 FM Radio Watch, hablando sobre el proyecto de ley que busca subir hasta un 50% de la música local en radios y en un 20% en la TV. Boris, ya para finalizar, que nos cuentes un poco acerca de esta postura que está tomando el gobierno nuevamente con los acuerdos. Está buscando el acuerdo, pero tengo entendido que hay varios partidos, por lo menos de la oposición, que no están de acuerdo con esto y nos gustaría saber qué es lo que está pasando con el Partido Comunista. Claro. Mire, yo le he dicho en otra oportunidad, en otra entrevista, que era un acuerdo tramposo. Acuerdo tramposo, primero porque dice de que quiere un acuerdo nacional. Quiere un acuerdo nacional, en el fondo lo que busca, yo creo, es un salvavidas. Es una toalla, así como cuando en una pelea de box hay dos contendores y hay uno que está en las redes y necesita que le tiren la toalla para salvarlo, como lo salvaron después del estallido social y llamó a un acuerdo nacional cuando tenía casi un 3% de aprobación, y salió este famoso acuerdo por una nueva constitución que lo hizo poder separar del suelo. En estos momentos, después de todas las malas medidas que ha tomado de la famosa nueva normalidad, donde invitaba a tomarse un café, una cerveza, donde invitaba a abrir los malls, que lo hicieron incluso ahí con el candidato de campaña que tiene, que está en todos los matinales ahora, hicieron ahí, abrieron un mall, no les funcionó, lo cerraron al otro día, era obvio. El que quería que los niños ingresaran a clase, que los trabajadores públicos volvieran todos a trabajar, o sea, medidas completamente que eran irracionales. Irracionales cuando ves el ejemplo de otros países, cuando todos te están diciendo ahí en tu cara, el colegio médico, los alcaldes, que necesitamos cuarentena total, que, en fin. Entonces, tras todas esas medidas, cuando viene para abajo con súper poca credibilidad, además, el ministro
O sea, un ministro que dice que espera que el virus se ponga buena persona y que ahora último dice que él no sabía de que la gente vivía sin nada en unas casas. O sea, ese es el Estado que está a cargo de salvaguardarnos. Él es el que tiene que elaborar las políticas para que la gente no se contagie y no muera. Él dice que no sabe que en nuestras poblaciones la gente vive sin nada. Imagínate. Y será él solo el que toma las decisiones, el presidente no le dice nada, sus asesores no le dicen nada. Entonces, con todo ese desprestigio que tiene hasta el momento, necesitaba otro salvataje, otro salvavidas. Y entonces dijo, vamos a hacer un acuerdo nacional. Y yo digo que es mentiroso, primero por el objetivo, o sea, yo creo que lo que quiere es salvarse. Y segundo, porque dice que quiere que sea transversal, cuando en realidad lo que hizo fue invitar a los presidentes de los partidos que forman parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado. O sea, solamente todos los partidos no tienen representantes en las comisiones de Hacienda ni del Senado y de la Cámara. Hay partidos que no tienen representantes, partamos por ahí. Entonces ya no están todos invitados. Y segundo, nuestro partido tiene la presidencia de la Comisión de Hacienda, que es el diputado Daniel Núñez, el cual no fue invitado. Entonces, claro, nosotros obviamente entendemos sus intenciones que son de salvar la situación, por lo tanto no le creemos mientras el gobierno no muestre realmente su verdadera intención en el fondo. ¿Se escucha o no? Claro, sí, se escucha súper Entonces, bien. entonces, Bueno, mientras él no muestre su sí, verdadera intención y que realmente quiere, después de esta reunión, cambiar las cosas, tomar un nuevo rumbo, porque él tiene que cambiar objetivamente el rumbo, o sea, no tiene que hacer modificaciones, tiene que hacer cambios de rumbo que van a ser marcados, cambios de rumbo. Entonces, mientras él no se abra a la posibilidad de eso, creo que es imposible ir a conversar. Y por otro lado, en mi opinión personal, creo de que las discusiones democráticas se dan en el Congreso. Ahí están todas las fuerzas representadas, todas las fuerzas políticas están representadas. Cuando se tramita un proyecto hay discusión, hay deliberación, y creo que ese es el espacio óptimo y no es una oficina de la moneda o del Congreso encerrado ahí en un grupito. Creo que eso no es el mejor lugar. En el Congreso están las cámaras, está todo se televisa, todo se graba, ahí sabe lo que cada una de las posiciones que dijo tal persona en la reunión. ¿Qué están hablando ahora en una de esas reuniones? Nadie lo no se sabe. sabe. Mm. ¿Qué se conversó cuando se hizo ese acuerdo en el Congreso ahí encerrado? ¿Cuáles fueron las opiniones de cada uno? ¿Realmente se defendieron las posiciones más democráticas que queríamos nosotros con un proceso constituyente? Nadie lo sabe. Pueden decir que sí, los que participaron. Pueden decir que se la jugaron, pero solamente lo saben ellos. En cambio, la discusión democrática está ahí, el espacio está en el Congreso, están todas las cámaras, todos nos pueden ver qué es lo que dice cada uno. ¿Por qué no lo hacemos ahí? Y sabe que lo hemos hecho. Cuando han pasado los proyectos por las diferentes comisiones, por mi comisión, yo presido la Comisión de Desarrollo Social, y pasó el proyecto de ingreso familiar de emergencia. Y le advertimos ahí al presidente que la cosa era insuficiente, que nadie vive con 60.000 pesos al mes, más encima le dices que no tiene que salir a la calle, que tiene que estar en cuarentena, pero con 60 lucas el primer mes, con un 80% el segundo mes y con un 75 pesos el tercer mes, que el tercer mes significa 1.500 pesos diarios. A nadie tú le puedes decir quédate en la casa, no salga a trabajar, no salga a conseguir algo más, porque aquí tiene un subsidio de 1.500 pesos diarios. Eso es una burla. Te lo dijimos en la Comisión de Desarrollo Social y la verdad es que no escuchó el gobierno. Hemos visto al ministro Briones, que es el que está encabezando este grupito que está ahora formándose ahí, donde han ido algunos a la moneda, el que está encabezando toda esa conversación, el ministro Briones, lo hemos visto en la Cámara del Ministro, le hemos dicho nosotros que como bancada queremos conversar con ellos, darle a conocer nuestras propuestas, porque tenemos muchas propuestas. Hace poco sacó una carta de respuesta a esa invitación del presidente de nuestro partido con varias propuestas desde el punto de vista económico. Como él no las toma, es que presentamos este proyecto del impuesto a los súper ricos y que va a recaudar el doble de lo que entregaron en un mísero ingreso familiar de emergencia, el doble, que está sobre la línea de la pobreza, y por 3 meses al 80% de la población chilena, a 4 millones de familias. Entonces esas son propuestas, esas queríamos planteárselas ahí en la Cámara, le decíamos al ministro, como 2 semanas anduvimos la siga, oye,
juntémonos, discutamos, nosotros tenemos propuestas. Hasta el momento no se escuchan a puro grillo nomás del lado de ellos. Entonces, por eso que es un acuerdo tramposo, que lo único que busca, creo yo, es que salir del suelo de donde está. Claro. Boris Barrera, diputado del Partido Comunista Distrito Nuevo, muchas gracias por estar junto a nosotros en la 90.1 FM Radio Watch. Está súper bueno este diálogo respecto a cómo se están viviendo las cosas también ahí desde el mundo parlamentario. De pronto es algo que falta para que la ciudadanía termine enganchando un poco más y se vuelva por lo menos a encantar con el tema de la política que la ve un poco lejana, ¿cierto? Claro. Así que te agradecemos, Boris. Vamos a estar muy atentos a lo que pase con el proyecto de ley para subir hasta un 50% la música local en radios y en un 20% a la TV. Y si es que podemos agendar una próxima entrevista, quizá en unas semanas más, para hablar sobre Sí, esto de los impuestos a los súper ricos, estaría súper bueno para dedicarnos a esto. Así que te ya, pues, agradecemos, Boris, y te dejo con las ya. últimas palabras para que puedas enviar saludos a alguien, a algún mensaje antes de despedirnos. Ya, muchas gracias. Oye, gracias por el espacio. La verdad es que, como dices tú, es muy importante que la gente se interiorice, que se informe. Muchas veces cuando les toca algo así como les tocó algo ahí reciente, empiezan a escribir y te dicen: "Epa, diputado, ¿y qué pasa?". Empezaron a escribir ahora: "¿Qué pasó? Que los de Feliz y Forrado subieron una cosa que nos van a engañar con la FP de nuevo, y el Claro, diputado tiene que rechazarlo", y resulta que recién entró a la Comisión de Hacienda. Es importante que sepan que estamos atentos a eso, que sabemos a qué se refieren y que obviamente lo vamos a rechazar. Es la letra chica que viene en los proyectos del presidente, en un proyecto que no tiene nada que ver con la FP, pero nada, 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 metió ahí un par de indicaciones que tienen que ver con el cambio de los fondos. Pero a eso voy, de que la gente no solamente cuando crea de que hay alguna cosita chica que le está afectando, la verdad es que todas las leyes afectan a los ciudadanos chilenos de una u otra forma y se tienen que informar de lo que trata y ojo, de cómo votan los parlamentarios de sus distritos. Ojo de cómo votan. Yo siempre les digo: oiga, vaya a ver cómo votaron. Vaya a ver cómo votaron cuando quisieron de que un proyecto de resolución que decía de que se sacara un porcentaje de los fondos de la AFP y toda la gente te reclama a ti: ¿por qué lo rechazas? Pero vean cómo votaron sus parlamentarios. ¿Sabes qué? Estábamos tramitando un proyecto ahora que prohíbe el corte de los suministros básicos y yo propuse que además y que el costo se trasladara para después de la pandemia y claro. con plazo. Pero yo metí una indicación que decía de que al 40% más vulnerable no se le corriera el cobro, sino que realmente no se le cobrara. De hecho, sí, que los costos corrieran por cuenta de la empresa, porque si no tienen plata para pagar ahora, después cuando termine esto, menos la Claro. gente va para parar, se va a demorar quizás cuántos años. Y me la votaron en contra. Entonces toda esta gente que reclama tiene que mirar ahí quién le votó eso, que iba directamente en apoyo al bolsillo de las personas que la están pasando más mal. Imagínate que dentro del 40% el promedio de la gente gana 80 y tantas lucas. Entonces, ¿quién puede votar en contra una indicación que va a ese grupo de personas? Véanlo, síganlo, vean las votaciones, quiénes son los que están votando en contra de las personas, en contra de los trabajadores, por ejemplo. Claro. Entonces, Eh, ese es la invitación que le hago a todos, que se informen. Perfecto. La página web donde usted nos había dicho que están todas las sesiones para que la gente las pueda revisar. Democraciaenvivo.cl. Perfecto. Entonces Ahí se transmiten en vivo todas las comisiones. invitamos a las personas que nos escuchan por la 90.1 FM que se metan a democraciaenvivo.cl para que puedan estar al tanto de las discusiones que se están dando, por lo menos en la Cámara de Diputados, también de senadores, supongo, ¿cierto? Pero ¿Están tiene las dos? Ellos otra tienen opción básica también, que no me la sé. ya, perfecto. Ya, bueno, ahí tarea para la casa para quienes nos escuchan y nos ven. Te agradecemos, Boris, por estar junto a nosotros y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes desde las 8:30 con un nuevo República de los Ríos. Así que eso, un abrazo, que estés súper bien. Vale, Hasta luego. igual, que esté muy bien, gracias.